Así que para empezar, mi hermana, nos vamos a poner de pie y la vamos a leer en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Santiago 5, el capítulo 12. Y dice así: pero sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí, y vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación. Tomen asiento nomás, mis hermanas. Mi hermana, en esta carta, como hemos estudiado la carta de Santiago, aquí Santiago habla sigue hablándole a los cristianos que estaban siendo perseguidos, a los de la diáspora, ¿cierto? Y habíamos estudiado quizás en los versículos anteriores de ser paciente y orar, habíamos hablado de los ricos opresores. Entonces, como que aquí Santiago vuelve a hablarle aquí a estos cristianos que seguían siendo oprimidos, porque muchos de ellos, al estar siendo perseguidos, podían caer nuevamente en poder desatar su lengua, en poder, como cuando uno, hermana, pasa por momentos difíciles, duros, de persecución, obviamente empieza la murmuración, la crítica, la rabia, y uno empieza a hablar porque el ser humano es así. Y Santiago aquí les habla nuevamente a estos hermanos, pero les habla en una forma para poder corregir que ellos ya tenían que ser hombres, como ellos eran cristianos y ya habían abrazado esta fe, que su sí tenía que ser sí, su no tenía que ser no. O sea, en ellos tenía que haber honestidad y credibilidad. Que no tenían que dejarse llevar quizás por la opresión del mentir, porque muchos de ellos iban a ser tan oprimidos que los iba casi a obligar a hacer promesas que no iban a cumplir, porque cuando la gente a veces presionaba y dice, no, mejor voy a mentir para que no me pase nada. Pero aquí Santiago los corrige, y Santiago es un hombre que dominaba mucho también el Antiguo Testamento, y todo lo que vamos a ver acá, Santiago también lo habla y lo saca de la doctrina de que tenía, de la que Dios le había dado a Moisés, en la ley de Moisés, ¿ya? Entonces, para que usted más o menos vayamos entendiendo. Entonces, como medio de introducción, vamos a ir hablando de que Santiago aquí lo que más trata de hacer entender a estos cristianos, que nosotras debemos ser mujeres veraces, mujeres íntegras, mujeres creíbles. Porque cuando nosotras somos de doble ánimo, que también, no ve que la carta nos hablaba, mujeres de doble ánimo, también hablaba de la lengua, que teníamos que ser pronto para oír y tardas para hablar, tardos para airarnos, y hablaba que la que puede domesticar su lengua, dice que la religión que no refrena su lengua, dice que es vana, ¿cierto? Que una persona, ¿cómo se ve que es espiritualmente... que ha crecido espiritualmente, en la que ha podido dominar su lengua? Usted en una comunidad, sea la iglesia, sea un trabajo, sea donde usted vaya, la gente que es más carnal es la que más tiende a hablar, murmurar, criticar, incluso mentir. Y ahí se mide realmente esa espiritualidad que tenemos, porque acuérdense que Santiago decía que este miembro pequeño, ¿qué es lo que es? Inflama la rueda de la creación y es inflamada por el mismo infierno. Por eso que Santiago aquí le da un énfasis a lo que es nuestra lengua. Cuando nosotros llegamos en un estado de poder controlar nuestra lengua, hermana, y que pucha que nos cuesta, ¿cierto? Nos cuesta dominarla. A mí me cuesta de repente un montón. ¿Por qué? Porque a veces sale la ira, pues, hermana. Si dice la palabra iraos, pero no pequéis, ¿cierto? Pero nos viene la ira y nos dan ganas de defendernos y nos dan ganas de hablar. Pero ahí es donde realmente vemos la palabra y uno dice, ya, Señor, me enojé, si todas tenemos derecho a enojarnos, a impacientarnos, pero que no dure, ¿cierto? El Espíritu Santo va de a poquito trabajando en nosotros, ¿cierto? La palabra, por eso que, hermanas, la palabra Santiago les daba a entender a estos hermanos que el amor de Dios a nosotros nos capacita para llegar a hacer estas cosas, porque humanamente nadie puede. Si usted me pregunta a mí, humanamente yo no puedo.
pero sí el Señor, en dependencia de nuestro Dios, sí lo podemos hacer. Entonces, hermanas, cuando aquí nosotras hablamos de que tenemos que ser mujeres honestas, íntegras, que nuestros labios, siempre los ojos del mundo y los ojos de los mismos hermanos de la iglesia están puestos en nosotros. Entonces, si nosotros somos mujeres creíbles, por ejemplo, a nosotros nos dicen, yo le digo, por ejemplo, a la hermana Clara, nos vemos en la escuela dominical, y ella me dice, sí, el domingo voy a venir a la escuela dominical, y resulta que no apareció el domingo. Y muchas veces ni siquiera damos una explicación, ¿cierto? De repente decimos, tiende a pasar, pero me refiero a personas que siempre pasan lo mismo, pero yo doy gracias a Dios porque aquí siempre yo he tenido hermanas que me avisan, me llaman. Y eso es lindo, hermana, cuando a veces no podemos y yo veo ahí los WhatsApp, mi pastora, no puedo ir. Pero a veces a nuestros hijos les fallamos en las promesas. ¿Por qué? Porque como los niños son chicos y los niños no olvidan. Entonces eso es lo que Santiago nos da a entender, de que nosotras tenemos que ser de una sola palabra. ¿Y que nos cuesta? Sí, a veces nos cuesta, porque a veces las circunstancias de la vida nos tienden a doblar un poco en el rumbo en que vamos y de repente no podemos cumplir. Pero para eso tenemos que ser respetuosas siempre, de poder avisar, de poder decir, no voy a poder ir, sabe que no voy a poder cumplir con lo que me dijeron. Porque si hay algo, hermanas, que hoy en día en nuestra sociedad se ve, el mundo, mire, el mundo se dirige a través de la mentira. Podemos ver ahora último en los tipos de gobierno que hemos tenido. Hay gobiernos que mienten, hay gobiernos que, sobre todo en la política se hacen muchas promesas. Mire, viene llegando la Emita, que Dios la bendiga. Dios bendiga a la Yari con la Emita. Si hay algo, hermanas, que este mundo se rige a través de la mentira, porque si no existiera la mentira, créame que no existirían las leyes que nos defendieran, no existirían los contratos, no tendríamos que ir a notaría, no existirían los abogados que también, o papeles que nosotros hemos firmado para que la palabra se pueda cumplir, porque a muchos se les olvida, ¿cierto? Y gracias que a veces tenemos un papel firmado y que decimos, no, pero usted me lo firmó. ¿Por qué? Porque el hombre tiende siempre a olvidarse o tiende a no cumplir lo prometido. Por eso que nosotras en la iglesia y en el pueblo de Dios siempre tiene que existir la honestidad y la integridad, ¿cierto? Porque nosotras somos hijas del Señor. Y eso es lo que Santiago le daba a entender a estos hombres. Mire, en San Juan capítulo 8, en el versículo 44 y 45, mire, aquí vamos a ver de dónde viene la mentira. Dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo. Jesús le está hablando explícitamente a los fariseos. Vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de lo suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Si hay algo, hermanas, que el hombre que es mentiroso, el hombre que practica la mentira, todo lo que toca y todo lo que hace se destruye. Todo lo que hace se destruye porque en ese hombre o en esa mujer no hay una confiabilidad. Porque ya cuando realmente quiere hablar verdad, no le creen, porque es tanta la mentira que es triste, hermana, cuando uno conoce personas que hacen de su vida una mentira. Y todo es una mentira. Y lamentablemente, las personas que practican la mentira, ¿quién es el padre de ese tipo de personas? Es el diablo. Así le decía a los fariseos Jesús. Jesús era duro, porque de repente decimos, no, pero no, si muchos dicen, ay, pero ¿por qué tanta dureza si Dios era amor? Si Dios es amor, sí, Dios era amor, venía a los pecadores, venía a los hombres que se reconocían que eran pecadores, que decían, necesitamos un Salvador, porque soy pecador. Y a ellos Dios le hablaba con amor. Venid a mí todos los cargados. ¿Pero por qué se dirigía a los fariseos? Porque a veces creemos que estamos bien, a veces creemos que no.
yo camino bien dentro del Evangelio, a mí nadie me tiene que reprochar nada. ¿Por qué tanta dureza en la palabra? Si Dios está amor, 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 sí es amor. Pero Dios también dice su palabra, en hebreo también más abajito dice que Él es fuego consumidor. Y que si nosotros, estando dentro de la iglesia y sabiendo que somos cristianos, abrazamos la mentira, hermana, no somos hijos de Dios. Nunca ha nacido Cristo en nuestra persona. Es muy difícil que un hijo de Dios, un cristiano nacido de nuevo, practique la mentira. Es muy difícil. Y además Dios nos da testimonio que somos hijos del Señor. Y usted, yo sé que a usted le ha pasado cuando ha tenido que mentir por fuerza. ¿Sí o no que se siente mal? Porque usted es una hija del Señor. En cambio, los hombres que no han nacido de nuevo, ellos no temen, no le temen a Dios, mienten. ¿Y qué se les ve? Familias destruidas, trabajo fracasado, relaciones rotas. Y eso es triste, hermano. Es muy triste. Y por eso que aquí Jesús le hablaba a los fariseos, ustedes son mentirosos y son padres, el padre de ustedes es el diablo. Así lo tildaba en el Evangelio de San Juan. Y lo terrible es que aparte de ser mentiroso, dice que es mentira. Ay, hermana, yo creo que ninguna de nosotras puede decir, no, yo nunca en mi vida he mentido. Si por algo Dios vino a nuestras vidas. Porque éramos mentirosos, a lo mejor practicábamos la mentira, pero cuando Cristo llegó a nuestras vidas, eso empezó a carcomer y a luchar con nosotros. Porque sí o no, que a veces nosotros le hemos mentido a nuestros hijos. Y después decimos, pero es que fue por una fuerza mayor. Los hijos le mienten a la mamá, el esposo le miente a la esposa. Y así va viceversa. En el trabajo los jefes le mienten a los subalternos, le mienten al jefe. Incluso dentro de la misma iglesia, líderes le mienten, pastores que mienten delante del púlpito. Que Dios nos ayude, porque aquí el Señor nos habla explícitamente que Satanás es el padre y el que engendra mentiras. De lo suyo habla, dice, porque Él es el padre, Él es el que engendra mentiras. Por eso usted cuando vengan pensamientos de que Dios no me ama, de que Dios es bueno, ojo, porque ahí está hablando el padre de la mentira, porque usted es hija de Dios y Dios le ama. Que Dios nos va a corregir, sí, pero ¿cómo nos corrige? A través de la palabra. Y gracias, Señor, porque usted me corrige. Así que, mis hermanas, que el Señor nos ayude para poder hacer su palabra, porque en Santiago hablaba que nosotros tenemos que ser veraces, tenemos que amar al prójimo. ¿Cuál era la ley real? Amar a Dios con tu corazón y amar a mi prójimo. Entonces yo tengo que siempre ser, hola hermana Vivi, tengo que ser veraz con mi hermano. Si yo le digo, hermano, no puedo. Si voy a poder, tratemos de cumplir nuestra palabra para que el hermano pueda confiar en mí, ¿cierto? Porque si el hermano, no, yo sé que el hermano, si me dijo que sí es porque va a cumplir. A veces a mí yo me siento mal porque mi hijo de repente me dice, porque a veces yo le digo, ya Juan José, esto, y de repente, ¿qué pasa? Que me enfermo, no puedo salir con él ya. Y se me enoja, pues ya dice. Y cuando mi esposo le dice algo, dice, no, yo sé que mi papá, él sí que me cumple. Y a mi esposo le cree, mi esposo le puede decir, Juan José, vamos a ir. Y él sí o sí, y se prepara y lo espera porque sabe que su papá sí o sí le va a cumplir. Entonces, que así, digo yo, podamos nosotras, que no, hay circunstancias, hermanas, que de repente, claro, no vamos a poder, pero que yo pueda confiar en mi hermana, que pueda delegar en mi hermana, que yo pueda decir, hermana, no puedo, pero usted puede, sí, yo voy a ir, y que yo esté con esa seguridad. Si la hermana me dijo que sí, es porque yo sé que va a estar. Eso es lo que Santiago también les daba a entender a estos cristianos. Por eso que en el versículo 12, Santiago les dice, les hablaba, sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación. ¿Por qué empieza con la palabra sobre todo? Porque ya había hablado, como le decía yo, de la lengua. Había hablado de que la religión pura, sin mácula, es cuando nosotros logramos dominar nuestra lengua. Mire, aquí en Deuteronomio, en el capítulo 6, en el versículo 7, aquí Moisés dice, a Jehová tu Dios temerás, ya él solo servirás, y por su nombre jurarás. En ese tiempo, Santiago quiere traer un poco la doctrina del Antiguo Testamento,
la doctrina que Dios le había entregado a Moisés. En los tiempos de Moisés, los juramentos servían para hacer los pactos, pues, hermana. Cuando Dios hablaba, Dios cumplía su promesa para hacer trato entre personas, se comprometía y era... ellos cuando hacían un juramento tenían que cumplirlo sí o sí. Incluso si nosotros nos ponemos a pensar, saliéndonos un poco quizás del contexto bíblico, de entre el mundo de, por ejemplo, de los griegos, en el mundo de los griegos, por ejemplo, ellos explicaban que el hombre no tenía que haber una necesidad de jurar, sino que el hombre que se reflejaba que tenía una conducta intachable, era un hombre que cumplía su palabra, entonces no había necesidad de promesa ni de juramento, sino que el hombre que era bien mirado era un hombre que a través de su conducta de cumplir su palabra, que no había quizás ni un papel entre medio, sino que a través de ese hombre reflejaba esa integridad y esa veracidad de que no necesitaban jurar ni por esto ni por nada, sino que ellos sí o sí cumplían su palabra. Y antiguamente yo creo que muchas de las hermanas ancianas que están aquí, a veces cuando se vendían a lo mejor de repente cosas, de repente uno lo vendía y a palabra nomás. Pues yo me acuerdo que hubo un tío que cuando se compraban cosas, ya, yo véndeme esto y yo la próxima semana te paso la plata. Y cumplían la palabra, pues. Y no había ningún papel entre medio porque había hombres que eran de verdad de palabra, pues. Antiguamente se veía mucho eso, que cumplían su palabra y no había de repente, porque había mucha gente que era analfabeta, entonces de repente muchos no sabían escribir, entonces ¿qué? Se daban la mano, listo. Vamos a cumplir este trato, yo te vendo mi casa, listo, se daban la mano y cumplían sus promesas. Los griegos, por ejemplo, pasaba eso, que valoraban mucho ese tipo de personas y que no había necesidad de tener juramento. Pero acá, en cambio, aquí Jehová, en la doctrina que le daba a Moisés, le decía: Jehová tu Dios tendrás y a él solo servirás y por su nombre jurarás, porque cuando ellos juraban por el nombre de Jehová, sí o sí tenían que cumplir, sí o sí. Y si vamos más adelante, mire, el Levítico en el capítulo 19, en el versículo 12 dice: y no juraréis falsamente por mi nombre, profanando así el nombre de tu Dios, yo Jehová. ¿Y por qué le decía esto? Porque estaba esto explícitamente escrito, porque esto era uno de los 10 mandamientos. Esto sale en uno de los 10 mandamientos, mi hermano, porque nosotros no podemos tomar el nombre de Dios en vano. No podemos tomar el nombre de Dios en vano. Es muy delicado eso, mi hermana. Y por eso es que aquí, en Deuteronomio y en Levítico, no juraréis falsamente por mi nombre, porque en la antigüedad, el que juraba por Dios era una obligación cumplir. Era una obligación. Y podemos ver un ejemplo también en el libro de Éxodo, en Éxodo 22, del día al 11. Aquí se involucra también el juramento que hacían entre ellos como personas. Dice: si alguno hubiere dado a su prójimo asno, o buey, o oveja, o cualquier otro animal a guardar, y este muriera o fuera estropeado, o fuera llevado sin verlo nadie, juramento de Jehová habrá entre ambos, de que no metió su mano a los bienes de su prójimo, y su dueño lo aceptará y el otro no pagará. Aquí todo lo que se prometía tenía que cumplirse, porque era parte de la ley. Mire, y el número, ¿por qué le estoy citando el Antiguo Testamento? Para que usted se dé cuenta de que por qué Santiago después lo vamos a llevar al Nuevo Testamento, y ahí vamos a darnos cuenta por qué él dice: no juréis ni por el cielo ni por la tierra, y ahí lo vamos a complementar. Miren, Números capítulo 30, en el versículo 10 dice: cuando alguno hiciere voto a Jehová o hiciere juramento ligando su alma con obligación, no quebrantará su palabra, hará conforme a todo lo que salió de su boca. ¿Se da cuenta que todo lo que ellos hacían juramento a Jehová tenían que sí o sí cumplirlo? Imagínense que cuando Jehová hizo el pacto con Abraham, le juró, le prometió una descendencia. Cuando Jehová le dijo a David que iba a haber un reino que iba a ser, que no iba a tener fin. Imagínense el Señor fuera como nosotros y no hubiese hecho promesa y no la hubiese cumplido.
¿cómo estaríamos nosotros? Todavía estaríamos perdidos. Si hubiese dicho el Señor, ya, yo voy a dar la vida por ellos, después en el último momento que este me dice, no, mejor no, porque tengo miedo. ¿Se imagina? ¿A cuánto no nos ha pasado que decimos, no, yo voy a Pedro, pues hermana, a Pedro le pasó? No, maestro, yo voy a dar la vida por ti. Resulta que hasta maldijo al maestro. Hasta maldijo al maestro. Entonces de repente nosotros estamos tan emocionadas y hacemos promesas. Y después cuando llega el momento de la prueba, no cumplimos. Acá, por eso Santiago quiere traer el Antiguo Testamento, que Dios es un Dios que cuando promete, Él cumple. Y si Él es así, Él quiere que nosotras también seamos así. Mujeres que, por eso que en Eclesiastés dice, no hagas promesa que tú no puedas cumplir. Entonces, si nosotros nos conocemos y si decimos sí, que ojalá podamos cumplir. Y si decimos no puedo, es porque no puedo. No después, no, quizá ahora puedo. No, mi no es no. Para que seamos de una sola palabra. ¿Por qué entonces nuevamente les digo que Santiago cuando habla que en los tiempos de cuando estaban los maestros, los rabinos, había un juramento que era de obligación y otro que no era de obligación, como yo le estaba explicando. El de obligación era cuando se nombraba, se juraba por Jehová, sí o sí el hombre tenía que cumplir. Pero había otro que no se juraba por Jehová, sino que se lo ponían otros nombres, y ellos, como no era por Jehová, no les obligaba a cumplir su promesa. Entonces los fariseos eran vivarachos con mi hermana. Por eso que Jesús aquí en San Juan, como estábamos oyendo, Jesús los confronta porque ellos manipulaban la ley. Y por eso que les ponían carga a los de atrás. Les ponían carga y ellos se creían que ellos creían conocer a Dios, ellos creían conocer la ley. Que Dios nos bendiga, mis hermanas. Mire, y el último, mire, en Jeremías capítulo 4, el 1 y 2 dice, si te volvieres, oh Israel, dice Jehová, vuélvete a mí, y si quitares delante de mí tus abominaciones, si no anduvieres de acá para allá, y jurares, vive Jehová en verdad, en juicio y en justicia, entonces las naciones serán benditas en él, y en él se glorificarán. Santiago, mi hermano, entonces, él condena, porque dice que él condena el usar mal, el jurar, y menos por el nombre de Jehová. Porque eso trae, mi hermana, cuando nosotros, yo por ejemplo no puedo decirle, no sé, a la hermana Carolina, yo mañana, le juro que mañana vengo a hacer el aseo. A veces está esa palabra, le juro que mañana. No, entre nosotras no tiene que existir esa palabra jurar, porque nosotras, si yo digo voy a venir, es porque voy a venir. Amén. Que el Señor nos ayude, mis hermanas, porque estos temas quizá, sabe que a mí me costaba un mundo hacer este estudio, porque yo nunca escucho que se hablen estos temas dentro de la iglesia, que se hable tanto del jurar, de la mentira, pero por eso a veces son buenas estas series, porque uno no se la puede saltar. Uno tiene que saber llegar a estos tipos de temas, porque son temas que quizás no se tocan, son temas que quizás o nosotras mismas cuando a veces leemos la Carta de Santiago pasamos estos temas de largo y como que no le damos tanta importancia o no nos sentimos identificadas. Pero qué increíble que sí es necesario aprender, y el Señor, si quedó esto en la palabra del Señor es porque Él quiere que nosotras lo aprendamos también. Entonces, como le decía, los rabinos en ese tiempo habían dos mandamientos. El que juraba por Dios era una obligación, y había otro que no era obligación, pero ellos decían, no, ponían cualquier nombre, juraban por el cielo, por la tierra, por el templo, por esto, porque ellos sabían que no lo iban a cumplir. Porque ellos sabían que si juraban por Dios, sí o sí, tenían que sí o sí cumplir. Entonces, para ellos, sentirse, estamos jurando, pero no, vamos a jurar vamos a nombrar otra cosa, entonces así no tengo la obligación si no cumplo, no me pueden hacer nada. Pero hay uno que siempre nos mira. Los ojos de Jehová siempre están mirando. A veces nosotros soltamos nuestra lengua, hacemos daño, mentimos, difamamos. Yo hablo de esto porque esto se ve mucho en el mundo, hermana. Esto se ve mucho en el mundo laboral, en el mundo, en la política.
a veces también en iglesias, pero en la iglesia hay más, yo digo, el Señor, aquí estamos los que hemos sido lavados y redimidos y quizás son contados con los dedos, de repente los que todavía el Señor tiene que salir a su encuentro, pero nosotros tenemos que orar por aquellos que a lo mejor el Señor todavía no ha hecho un encuentro real con ellos. Pero, yo digo, Señor, usted nos mira las 24 horas del día. Y cada palabra que salga de nuestra boca es la pesa. Sabe, hermana, que a mí eso... Cada palabra que está saliendo de mi boca y cada pensamiento que sale de mi boca, lo que yo digo, si estoy mintiendo, si estoy siendo veraz, si estoy murmurando, si estoy... Todo lo ve el Señor. Por eso que a estos hombres no les convenía jurar por Dios. Porque sí o sí, ellos sabían que la ley se les venía encima. Mire, los judíos no solo juraban por la ley del Antiguo Testamento, por el nombre del Señor que lo violaban, sino que habían desarrollado una práctica de hacer falsos juramentos por todos, menos por el Señor. ¿Por qué? Porque era lo único que consideraban obligatorio. Entonces, para hacer juramento era algo habitual en la ley judía, que ellos hablaban, juremos por el cielo, juremos por la tierra, juremos por esto otro, y ahí es donde el Señor los reprocha. Mire, en Efesios capítulo 4, versículo 5, aquí el apóstol Pablo habla de esto, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. En Colosenses 3:9 dice, no mintáis los unos a los otros, habiéndonos despojado del viejo hombre con sus hechos. Cuando también aquí habla de la palabra, mi hermana, juramento, que por qué Santiago habla tanto del jurar, de no jurar, de cuando juraban por obligación y cuando juraban por no obligación, era porque hoy en día y todavía incluso existe, ¿se acuerda cuando habíamos estudiado del juzgar al hermano, que había un juicio que nosotros no podemos hacer? No podemos, por ejemplo, hacer un prejuicio de un hermano si nosotros no conocemos el contexto de vida. Pero sí Jesús nos manda a hacer un justo juicio cuando yo veo lo que hace el hermano. Entonces, muchas veces cuando hablábamos en esa serie de Santiago que yo no dejemos y el Señor se va a encargar, no, porque Dios a mí me autoriza a hacer un justo juicio cuando yo veo que el pecado del hermano está ahí y está vigente y que se ve. Yo a mí la palabra me autoriza para hacer un justo juicio, pero lo voy a hacer hundiéndolo, hermano, o el Señor lo hace con amor. Lo hace con amor, a través de su palabra, ¿cierto? Pero ¿qué pasa? Que el hombre a veces no entiende. Entonces, incluso el apóstol Pablo hace tiene una enseñanza bien estricta. Ya si el hermano no entiende, manda a buscar un hermano, hablen, y si no vuelve a entender, mándalo a la congregación, que tú escuches, y si no, expulsa. Porque quiere decir que es un impío. Y que no quiere entender, ¿y qué pasa? Daña a la iglesia. Son enseñanzas que da también el apóstol Pablo. Entonces, cuando hablamos del juramento, también es lo mismo. Aquí nosotros no podemos jurar por Dios, porque nuestro sí, como decía, tiene que ser sí. Pero sí, por ejemplo, nosotros cuando nos hemos casado tenemos que renovar o renovamos nuestro voto. Sí, así lo hicimos como un juramento, ¿cierto? Eso sí se puede hacer, depende de la circunstancia, para que usted tampoco diga, no puede estar la palabra juramento en mi boca, no, sino también se puede hacer, pero depende del contexto. Muchos a los 25 años renovaron su voto. Yo me acuerdo que nunca había ido al de los 25 años y la hermana Vivi, me acuerdo cuando nos invitó al de ella, lo encontré muy lindo, porque es una renovación, es una promesa que ellos van a seguir juntos y que todo lo que han vivido y todo, o en el registro civil cuando se van a casar, se miran y se prometen fidelidad, prometen estar juntos para siempre. Esos tipos de promesas, están los testigos, ya están todos. Entonces, Santiago, eso quiere decir, no es malo prometernos algo, pero según el contexto en que yo lo voy a hacer. Yo puedo
prometer, no sé, en diferentes aspectos de la vida, a través también de un contrato, hago una promesa de que yo, por ejemplo, ya voy a vender mi casa, como un acto de promesa, a través de la ley. Sí se pueden hacer esas promesas, para que no lo vamos tampoco a los extremos de que no se puede. Bueno, por eso yo le decía, hablamos del juicio que no podemos hacer de los hermanos si no sabemos el contexto, pero sí también de un justo juicio cuando vemos que los hermanos no entienden y no quieren entender lo que la palabra nos enseña. Entonces, mire, aquí en Mateos 23, del 16 al 22, porque aquí después que leamos Mateo vamos a volver de nuevo a la carta de Santiago, para que ahí la vamos a entender. Mire, hay de vosotros guías ciegos. Mire, y aquí dice, hay un ay, hay de vosotros. ¿Se acuerda cuando decíamos que había un ay? Es porque es un reproche que hace el Señor. Hay de vosotros guías ciegos, que decir, si alguno jura por el templo, no es nada, pero si alguno jura por el oro del templo, es deudor. Insensatos y ciegos. ¿Por qué? ¿Cuál es mayor, el oro o el templo que santifica el oro? También decís, si alguno jura por el altar, no es nada, pero si alguno jura por la ofrenda que está sobre el altar, es deudor. Necios y ciegos. ¿Por qué? ¿Cuál es mayor, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Pues el que jura por el altar, jura por él y por todo lo que está sobre él. Y el que jura por el templo, jura por él y por todo lo que le habita. Y el que jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por aquel que está sentado en él. ¿Se dan cuenta que hasta ellos mismos se confunden? Y al final, ¿quién gobernaba todo? ¿Quién era todo eso? De Dios. Al final todo era de él. Ve que aquí como el Señor los reprocha, porque ellos, no, pero si oran por el oro, ay, no, si hagamos por el templo, no, sí. Pero al final, ¿quién es el que gobernaba el altar? Todo es de Dios. Todo era de él. O sea, igual involucraban a Dios en esto. Y lo ignoraban. ¿Por qué? Porque eran ciegos. Eran ciegos. Muchas veces nosotras de repente le hacemos tanto cariño a nuestro pecado que van pasando los años, vamos caminando en el Evangelio y nos vamos poniendo ciegas, hermanas. Viene ese letargo, viene ese adormecimiento espiritual y empieza a aflorar mi carne, empiezan a aflorar y creo que lo estoy haciendo bien y creo que no, si el altar, no, si esto, no, si yo lo hago para el Señor. Y el Señor nos mira todos los días nos mira. Y el Señor siempre va a querer que nosotros estemos en una intimidad tan grande con Él. Por eso en Santiago también decía, el que me busca, me encuentra. Acercaos a mí y yo me acercaré a vosotros. ¿Sabe por qué lo dice ahí explícitamente Santiago? Porque van a haber momentos en que no le vamos a buscar. Y van a haber momentos que nos vamos a sentir muy cómodas en la vida que estoy llevando todos los días, sin orar, sin leer la palabra. Y quizás voy a estar en un momento de confort donde estoy bien, no tengo ninguna enfermedad, todo va bien, los recursos van bien, pero no me estoy dando cuenta cómo empiezo a naufragar lejos de la presencia del Señor. ¿Y qué pasa? Que empieza me empiezo a poner ciega, ya no disfruto la palabra como la disfrutaba, ya no disfruto de los medios de gracia, ya no disfruto, sino que todo es una carga. Todo es una carga, venir a la iglesia, el orar es una carga, el buscar del Señor es una carga, el arrodillarme es una carga, porque no me he dado cuenta cómo me he ido alejando del Señor. Pero el Señor es tan bueno, mis hermanas, que Él siempre a través de la Escritura nos está hablando. Todos los días, por eso, hermana, si oyeres mi voz, no endurezcas tu corazón, porque muchas veces nuestro corazón está ahí, a veces está duro, y pasamos la palabra por encima, y no, que al hermano le llegó, a mí no. No, hermana, toda la palabra es para mí, Señor. A lo mejor hay algo que usted me está hablando y no me estoy dando cuenta, Señor. A lo mejor sí, Señor, estoy cayendo en la mentira. A lo mejor, Señor, estoy siendo muy dura con mis hijos. A lo mejor soy muy mañosa, Señor, con mi esposo. Si usted la palabra está hablando de esto, es porque a lo mejor usted algo está demandando, hermana. Si usted está sentado hoy en día o el domingo en la escuela dominical, toda la Escritura es inspirada por el Señor. Y es útil, dice, para corregir, para instruir, para enseñar, para corregir.
a fin que el hombre esté enteramente preparado para toda buena obra. Porque ¿sabe qué? Quizás nos podemos sentir que estamos ahí, que no necesito tanto orar, pero va a llegar un momento la prueba, hermana. Y cuando llega la prueba, ¡ay, hermana, que necesitamos esa fortaleza del Señor! Ustedes, yo les mando todos los días el podcast de la Nancy. Ustedes todos son testigos de lo que vivió la Nancy. Se casó quizás yo en una edad adulta. 56 años tenía cuando se casó. Y le duró poquito su matrimonio. Pero aún así ella, como busca todos los días del Señor, ella podía entender que la voluntad de Dios sí era perfecta, sí es agradable. Porque cuando la mujer y el hombre están en la roca, que es el Señor, siempre nos sentimos insuficientes y que Él gobierna, y que Él sabe por qué hace las cosas. Y que Él demanda, Señor, tú demandas esto en mi vida, ayúdame, Señor, porque yo no puedo. Entonces cuando estamos en una intimidad con el Señor, mientras más cerca, más insuficiente, y más lloro por mi pecado, porque digo, Señor, ¿quién soy yo? Y ahí nos viene ese remordimiento, ¿cómo voy a juzgar a mi hermano, Señor? Si yo ni siquiera, Señor, tengo la moral quizás de decir esto, ayúdame, Señor, no puedo caminar, no puedo, Señor, ser una buena madre, ser una buena esposa, controlar mi lengua. Si tu Espíritu Santo no me guía, no me capacita, si no me estoy llenando todos los días del poder de tu Espíritu Santo para gobernar mis pensamientos, para gobernar mi mente, Señor, para que no lo gobierne yo, sino que tú lo gobiernes, porque yo, Señor, lo hago mal, yo me caigo, y me he caído una vez, me he caído 2 veces, pero gracias porque quizás me he caído, pero ahí tú me has levantado, Señor. Pero la idea es que no caigamos en lo mismo, sino que vamos avanzando, no que caigamos y nos paremos en el mismo lugar, eso no quiere el Señor. Si nos vamos a caer, sí, hermana, nos vamos a caer. Mientras estemos en este cuerpo, lo dice la carta de Juan, hijitos, aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero cuando Él se manifieste, seremos tal como Él, porque le veremos a Él como Él es. Ahí recién vamos a tener nuestros cuerpos glorificados, pero la idea es que el Señor me dice, en esto te caíste, yo te levanto, pero no, la idea es que no te caigas en lo mismo, avanza, crece, vamos de gloria en gloria. Vamos, cuando vienen las pruebas, Señor, ayúdame. Señor, el enemigo me está tentando, Señor, ayúdame, Señor. Quiero avanzar, no quiero quedar mirando esto acá. Quiero mirar a la meta, al premio del supremo llamamiento en Cristo Jesús. Que así decía el apóstol Pablo, yo golpeo mi cuerpo, lo pongo en sacrificio. No voy a hacer caso. ¿Qué me hicieron esto? ¿Qué me latigaron? ¿Qué los naufragios? ¿Qué me levantaron mentiras? ¿Qué me apiedraron? No, Señor, yo prosigo a la meta. Quiero seguir predicando el evangelio a costa de las heridas, a costa de las difamaciones. La iglesia de los Corintios no lo encontraban, que cómo iba a ser un apóstol si estaba tan deteriorado. No le creían que era un apóstol. Y nosotros a veces nos decaímos por cosas tan pequeñas. ¿Por qué? Porque no lo hemos tomado el peso de lo que es estar cerca del Señor. Por eso que aquí Santiago les encargaba a ellos, ya si ustedes tienen que ser hombres veraces, hombres íntegros, hombres que su sí sea sí, que su no sea no. Pero cuesta un montón, hermana, en la sociedad que estamos. Pero sí, nosotras, ¿qué es lo que tenemos? El Espíritu Santo, el que nos lleva siempre a la verdad. Hermano, ustedes siempre tienen que meterse eso en la cabeza. El Espíritu Santo es la verdad. El Espíritu Santo es justo. El Espíritu Santo me llevará a hacer esto. Preguntémosle al Espíritu Santo si me acompaña a ir a hacer esto. Y va a ver que el Espíritu Santo, no. La que está cerquita del Señor, no, Señor. No, ayúdeme, Señor. Y resiste ahí, resiste, hermana. ¿Es fácil resistir? No es fácil resistir. Pero con el poder del Señor sí se puede, porque dice, someteos a Dios, Señor, yo te creo. Si tu palabra me dice que esto, que usted me va a dar fuerza, yo le creo. Someteos a Dios, le creo. Resista al diablo cuando el diablo empiece. No, mira lo que te hicieron. No, mira lo que te están hablando. Mira, oh Señor, resisto al diablo. ¿Y qué va a pasar? Que el diablo huye. Deje que el diablo, el león que ruja, como hay un libro que dice el Miguel Núñez, pero nosotras nos vamos a mantener firmes con la libertad que Cristo nos hizo libre. Amén. Volvamos a Santiago. Dice, por sobre todo, hermano mío, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí, vuestro no sea no, para que no caigan en condenación. Nosotros ya no vamos a la condenación, ¿cierto? Nosotros, como dice Romanos 5, el Señor nos libertó, nos reconciliación, ya no hay condenación para nosotros. Pero sí va a haber reprensión a nuestras vidas. Y ¿sabe qué? Yo prefiero que el Señor me reprenda. Yo prefiero que el Señor
me quebrante antes que me deje y diga, ya sé lo que queráis. Yo prefiero que el Señor de verdad me quebrante. Yo le conversábamos con mi esposo en la mañana, en el desayuno. Yo le decía, yo prefiero que si hay algo impuro en mi vida, yo prefiero, Señor, estar en sus manos, en las manos del alfarero que me vaya formando, antes que Él me diga, no, tú no eres mi hija. Y me deje hacer lo que yo quiera y que haga lo que quiera y me maneje como yo quiera. Y me haga y me sienta que soy feliz, que lo logré. Qué rico, bravo, lo pude hacer. Lo logré. Me siento feliz de que salí con la mía. Y le gané al otro. No, yo prefiero que el Señor me quebrante, que saque las impurezas, que limpie mi corazón, que limpie mis manos, que limpie mi mente, que si me tiene que hacer una mujer que tengo que ser íntegra. Y hay cosas que trabajar, Señor, ayúdame. Ahí en la rodilla, hermana. Por eso a veces nosotras, el Señor de repente nos prueba en diversas pruebas, pero siéntase gozosa. Por eso que la palabra dice, tened por sumo gozo cuando halléis en diversas pruebas. Porque Dios nos está purificando, o nos está corrigiendo, o está aumentando nuestra fe. Entonces, ¿qué es lo que a veces tendemos a juzgar? Ah, no, sí. Ahí, no, Señor, gracias porque soy su hija. Y si me está corrigiendo, gracias, Señor, porque usted me ama y porque estoy inscrita en el libro de la vida y nadie me va a borrar de ahí, ¿cierto? Por eso que aquí Santiago les decía a ellos, les recordaba el Antiguo Testamento, hoy no juren ni por el cielo, ni por la... No es necesario que digan voy a jurar por el cielo, voy a jurar por la tierra, voy a jurar por mi mamá. ¿Se acuerdan cuando éramos chicos? No, si lo juro por mi mamita, lo juro por mi abuelita. Cuando hoy sabéis que me compraron unas zapatillas súper lindas y todo. No, no creo, te lo juro por mi mamita, te lo juro por mi abuelita. ¿Cuántos de nosotros nos matamos a la abuelita tantas veces cuando éramos niños, sí o no? Porque cuando éramos niños nos daba rabia que no los creían, pues entonces teníamos que poner a la mamá, a la abuelita, o lo que más apreciamos, no, por mi hermanito chico que lo amo, te lo juro por mi hermanito chico, pues no, y algunos, muchas veces, por Diosito que me está mirando, y muchas con los dedos cruzados atrás, ¿o no? ¿Se acuerda cuando éramos niños, no? Cuando en el colegio, no, si te lo juro, y con los dedos atrás cruzados, así para que, porque sabíamos lo que estábamos diciendo, que el Señor nos bendiga. Aquí Santiago dice el mismo, no, si no es necesario que ahora pongan al papá, a la mamá, al cielo, la tierra, como lo hacían en el Antiguo Testamento, como los fariseos, como los maestros, los rabinos, que sabían que si lo hacían por Dios, sí o sí tenían que cumplir. No es necesario, decía Santiago. Ustedes, ya Cristo salió a su encuentro. Por lo tanto, ustedes tienen que ser hombres y mujeres. El creyente, el que está dentro del rebaño del Señor, va a procurar siempre ser veraz. Y cuando nos vamos a poder, aquí entremos, Señor, ayúdame a ser una mujer que pueda cumplir mi palabra. ¿Cierto? Que el Señor nos ayude, mis hermanas, porque quizás la mentira, muchos afuera, con cuántas mentiras han destruido matrimonio, con cuántas mentiras se han disuelto hogares completos, con cuántas mentiras quizás han ganado juicios y han echado muchas personas inocentes a la cárcel. Han salido muchos casos que a través de mentiras. Hay gente que ha pagado condenas inocentemente por una mentira. O muchos inventan calumnias y cosas, hermanas, que eso, como yo le decía, en los hijos de Dios, el que es hijo de Dios no va a practicar el pecado. El que es sellado por el Espíritu nunca va a practicar el pecado. Que nos vamos a caer, sí, a lo mejor vamos a mentir, pero va a estar el Espíritu Santo reprendiéndonos siempre. Y Él no va a permitir que nosotros sigamos en ese pecado, no, porque ya somos de Él. Pero nosotros lo podemos ver en esta sociedad, lo podemos ver, yo les decía adelante, lo podemos ver en los mismos tipos de gobiernos. ¿Cuántos algunos gobiernos que han hecho pésimo, otros gobiernos lo han hecho bien, lo han hecho mal? Lo mismo que tipo de gobierno, los que dirigen son los hombres. Por lo tanto, mientras sean los hombres, se van a caer y van a mentirnos igual, aunque no hagan muchas promesas. Pero lo terrible, hermana, es que a veces algunos salen con las de ellos, a través de muchas mentiras, y salen con las de ellos, y lo vemos, y por lo que yo le decía la otra vez, ¿por qué ustedes creen que se han creado tantas series en Netflix cuando vemos esto de abogados, y hasta que pillan al que mintió, hasta que pillan
encuentran el eslabón perdido, como se dice, y pueden hacer justicia, ¿cierto? Pero en el reino de Dios no es así, porque dice que va a haber un ay para todos aquellos, a todos aquellos que han destruido por sus mentiras, se han autodestruido ellos, hijos, familias, iglesias, comunidades, trabajo. ¿Cuántos no han salido de un trabajo por una injusticia? Muchos. Muchos por haber levantado una calumnia, muchos a veces tienen que dejar sus trabajos. Y a veces muchos hijos de Dios han sufrido injusticias por un compañero que levantó una calumnia. Pero aquí, hermana, la palabra es clara. Mire, tenemos un Dios que sí, como ahí es cuando se cumple la palabra, cuando dice que sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Dios es el único, hermano, el único que a usted nunca le va a mentir. Nunca, nunca. Si el Señor le dijo, yo te amo, Él la va a amar hasta que usted llegue hasta el don de Él y por la eternidad. Y la va a guardar y la va a ayudar. Si Él la escogió y si Él la eligió, siéntase contenta que a pesar de todas nuestras imperfecciones, Él hizo una promesa que Él nos amó y Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Mire qué lindo en Corintios, en 2 de Corintios 1:20 dice, el apóstol Pablo le decía, porque todas las promesas de Dios son en Él, sí, amén. Y en Él, amén. Por medio de nosotros, ¿para quién? Para la gloria de Dios. O sea, todas las promesas están en Él. Por eso, ¿por qué nosotros decimos amén? Porque le creemos al Señor. Amén, Señor. Cuando nos dice, hijo, yo estoy contigo, yo te sostengo, yo te levanto, yo soy tu brazo fuerte, yo soy el poderoso que va contigo. Amén, decimos, porque son las promesas en Él, sí, amén. Y acuérdense de Corintios, que está ahí escrito en 2 de Corintios 1:20, todas las promesas están en Él, sí, amén. Que el Señor nos ayude, porque así también como tenemos un Dios que nos ama, que nos ve, que nos corrige y todo, también Él ve al que jura en vano, al que miente. Y aquí en Mateo 12:37 dice, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serán condenados. Cada palabra que salga de nuestra boca, Dios la está pesando. Tanto de nuestras vidas como la del impío afuera. Cada palabra ociosa, hermana. El que teme a Jehová se va. Por eso, ayúdenos, Señor. El que teme a Jehová va a tratar de... Porque yo estoy consciente en mi mente, cada palabra que salga, el Señor la está pesando. Ay, y mire lo que dice ya terminando aquí. Por eso, hermana, nosotras tenemos que tener piedad del mundo, de los que van... Mire, a mí me impactaba cuando leía este versículo. Mire, en Apocalipsis 21, el 8 y el 27 dice, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, ahí lo tiene usted para que lo esté leyendo, los fornicarios y hechiceros, los idólatras, ¿y qué dice después? Todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. ¿Por qué? Porque ahí no entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira. Oh, hermana, qué increíble que Dios aborrece la mentira, la aborrece. Sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida. En el libro de la vida del Cordero. Que Dios nos bendiga. Porque a veces, no, la mentira como que creímos, no, sí. Ese pecado más terrible, no, la mentira Dios, y lo dice también en Proverbios, que 7 cosas aborrece Jehová, 6 cosas y una aborrece. ¿Y qué es lo que es? La lengua mentirosa. La lengua mentirosa, hermana. Que a Dios nos ayude a huir, a desechar, como decía aquí en Colosenses. ¿Me lo tenía? No mintáis los unos a los otros habiéndolos despojado del viejo hombre. El viejo hombre va a querer mentir siempre. Pero el Señor nos dice, despójense.
despójense. A veces decimos, no, Señor, si usted queremos que Dios lo haga todo, no, pero hay una parte que yo la tengo que hacer, yo tengo que someter mi voluntad, tengo que llevar mi voluntad cautiva, que a la obediencia. Y nosotros, dicen Corintios, ya no militamos según la carne, sino que nuestras armas son poderosas. ¿En qué? Son poderosas en Cristo Jesús para derribar toda fortaleza y todo argumento que se levanta contra la verdad. En 1 de Corintios, creo que sale en 1 de Corintios 10, no militamos según la carne, sino que militamos con armas espirituales poderosas en Cristo. Si usted está en Cristo va a poder vencer todas esas luchas. Si nuestro primer enemigo somos nosotras mismas. Todo lo que yo sé que no corresponde, Señor, ayúdame. Todo lo que sé que me impide ver su gloria. Y lo lindo que el Señor me dice que si yo soy hija de Él no voy a estar en el lago de fuego. Por eso, hermana, el lago de fuego, cuando uno habla, ¡ay, qué terrible! Que se escucha feo, ¿cierto? Y en Apocalipsis 22:15 dice, más los perros estarán fuera y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras. Y vuelve a repetir, y todo aquel que ama, imagínense, el que ama y hace mentira. Así que, hermano, dejemos nomás que el mundo mienta, que vaya, que resuelva, que cumpla su sueño y deseo a través de mentira. Que el Señor tenga misericordia. Y que el Señor a nosotros nos guarde y nos libre. Digamos, Señor, ten misericordia, Señor, de mí. Pero también, Señor, yo pienso en los que no han de ser salvos, Señor. También nos manda a gemir, a llorar y a clamar, hermanas. Porque uno dice, oye, el lago de fuego. No, hermana, va a ser eterno el infierno. Hermana, no va a tener fin, va a ser el lloro, el crujir de dientes. Va a ser tremendo, hermanas, por eso que el Señor nos ayude, porque si el Señor a nosotros nos ha dado nos ha llamado con llamamiento santo, nos ha dado el regalo a través de su gracia, bendita, hermanas, para que quizás tenemos de guata, Señor, gracias, porque no lo merecía, porque yo igual iba al lago de fuego, igual iba derecho, Señor, al infierno, pero un día tú tuviste misericordia y lavaste mi boca, Señor, limpiaste mis ojos con colirio, Señor, porque veían cosas que no tenía que ver. Señor, mi corazón que maquinaba tantos pensamientos, que tantas cosas que yo creía, Señor, que eran correctas, pero me di cuenta que no, Señor, que iba contra la verdad, y todo lo que va contra la verdad es mentira, abrazamos mentira, y la abrazábamos creyendo quizás que eran verdad, porque el enemigo nos tenía esclavizadas al pecado. ¿Cuántas mujeres hoy en día no están esclavizadas a las mentiras, no están esclavizadas al pecado? No están esclavizadas creyendo que es la verdad, pero Satanás es el padre de la mentira, él es el homicida, él vino a matar, vino a robar, vino a destruir, y a través de las mentiras él me convence que es la verdad, pero la que está cerca de Dios va a poder discernir entre lo que es verdad y lo que es mentira. Por eso, hermana, que el Señor nos ayude, porque muchas veces el enemigo nos va a querer hablar y nos va a querer confundir, y nos va a decir que Dios no es bueno, y nos va a querer decir que llegaste al Evangelio te han pasado cosas malas, y nos va a querer hablar cada vez más mentiras, y nosotras si estamos en un letardo, en un adormecimiento, vamos a creer las mentiras del diablo. O, oye, el hermano dijo esto de ti, que tú no sirves para nada, que tú aquí, yo le voy a creer a las mentiras del diablo. No, hermana, el Señor dice que no, miradme a mí por sobre todos los términos de la tierra. Miradlo a Él, miradlo al Señor. Porque si empezamos a mirar las circunstancias, hermana, nos vamos a hundir, pero cuando yo miro el blanco perfecto que el Señor, Él me levanta, Él me sostiene, Él me ayuda a orar para poder, Señor, líbrame del mal, líbrame de tentación, ayuda, Señor, a mi vecino, Señor, yo no quiero que mi vecino un día, me da pena pensar, Señor, que se vaya al infierno. Eso es un corazón que Dios lo ha regenerado, que ora porque el que sabe que va camino a la condenación. Nosotras, por misericordia y gracia, dice que ya no hay condenación para los que estamos en Cristo Jesús. Pero yo no quiero que mi hermano, Señor, mi hermano, que yo lo amo, Señor, no quiero saber, solo al pensar me atormento, Señor, de saber que va a haber un infierno, que va a haber una condenación eterna y que no va a haber ya más vuelta atrás. Que ya ni por más que clamemos, gimamos, pedamos la oración, hagamos cadena de oración, no hay vuelta atrás, hermana, no va a haber vuelta atrás. Por eso tenemos que orar mucho, hermana, en la iglesia, por eso que yo a ustedes
siempre les digo, hagamos dorca, normal, hagamos estudio y hagamos oración. Necesitamos mucha oración por nuestra iglesia, porque usted cree que los que vienen todos son salvos. No, hay mucho y se va a ver por sus frutos, hermana. Si tiene que estar el trigo y la cizaña, si eso es bíblico. Pero tenemos que orar. Jesús dice que, dijo, no hay que cortarla, porque puede que una cizaña se convierta a trigo. Por eso, hermana, orar, Señor. Yo quiero ver a mi hermano un día enamorado de usted, Señor. Ayude a mi hermana, me ayude a mi hermano, Señor. Que se enamore de usted. Eso es una iglesia que ojalá podamos orar lo uno por lo otro. Por eso no mintáis lo uno a lo otro. El que no ama a su hermano dice que aún permanece en tinieblas. El que no ama a su hermano aún dice que es mentiroso y la verdad de Dios no está en él. Entonces, Señor, ayúdame a amar a mi hermano. Ayúdame, Señor, a orar por él. Ayúdame, Señor, a poder tener paciencia hasta la venida del Señor. Señor, yo me quiero ir, pero yo quiero que también todos mis hermanos de la iglesia se vayan con usted. Eso es cuando estamos cerca del Señor. Yo creo que ninguna de nosotros se nos puede pasar el pensamiento, no, yo me quiero ir y ojalá él se vaya. No, hermana, si va a ser terrible el lloro y el crujir. Por eso misericordia, quiero misericordia más que sacrificio, misericordia. ¿Y cómo? Con la rodilla, Señor. Llama a nuestros hijos, llama a nuestros esposos que son inconversos, llama a nuestros vecinos, conozco un profesor que es tan bueno en la escuela, mi hijo. Pucha, Señor, si tú salieras al encuentro de él, sería tan lindo en el Señor. Hay gente que es muy buena, hermana, moralmente afuera. Son gente excelente, gente que es noble, que ha hecho mucho bien, muchas obras, pero la palabra nosotros la que entendemos, y por más que hiciéramos todo, no somos salvos por nuestras obras. Por eso que oremos nomás por aquellas personas que nosotras amamos, que son de nuestro círculo. Oremos por ellos, ¿cierto? Que Dios nos bendiga su palabra, bendiga la carta de Santiago. Ahora que nuestro sí sea sí y nuestro no sea no. Si usted dice, se compromete, yo voy a traer esto, tráigalo. Y si no puede, avise. Le toca predicar, voy a ir. Y si no puede predicar, avise. Pero que no perdamos entre nosotras la confianza. Que el Señor me ayude a mí primeramente, porque para también yo ser fiel con ustedes, pues, ¿ah? Que puedan ustedes también confiar, que si yo les digo sí, no tampoco ser de doble ánimo, sino que todas entre nosotras apoyarnos, ¿no? Decirle sí, y si no, presentar mi esposa, hermana, no puedo, hermana Carolina, de verdad que no puedo. Amén. Que seamos mujeres responsables, porque los ojos de nuestros hijos están mirándolo. Los del mundo afuera nos están mirando también, ¿cierto? Las vecinas, las que nos piden favores. No, vecinas, sí, después no queremos abrir la puerta porque no queremos. No, hermana, después nos van a confiar más en nosotras. Si nos comprometemos, ya, yo le voy a prestar, venga mañana, y mañana viene y no queremos abrirle la puerta. No, la vecina siempre me hace la misma, siempre me dice, yo voy a ir, yo voy a ayudarle, y no, cuente conmigo, y cuando la necesito nunca está. ¿Cierto? Nos ha pasado, sí. Entonces después, ¿y por qué no me pidió ayuda? No, pero es que ves que yo le pido ayuda, usted nunca, siempre me dice, y nunca tapo. Entonces, es un ejemplo que le estoy dando. Que por eso, si nuestro sí sea sí, si vamos a decir, voy a prestar o voy a hacer esto, hagámoslo. Y si no, no, vecina, ¿sabe qué? No tengo, no puedo. Y queda mejor que diga que no, antes que quede que por mentirosa que me dice que sí y que después no va a cumplir. Eso es lo que el Señor nos quiere enseñar en esta tarde, que nosotros desechemos toda nuestra mentira o engaño, que no haya nada de eso en nuestras vidas. Amén. Para el Señor que me ha dado esta oportunidad, para el honra y gloria, nos vamos a poner de pie y vamos a orar.